Les invito a estar de pie para iniciar este culto y vamos a cantar el himno 152. Señor Jehová, omnipotente Dios. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque por tu misericordia es que podemos ver la luz de un nuevo día. Gracias también porque hemos podido administrar bien nuestro tiempo, Señor, para poder estar aquí, para venir a alabarte, Señor, y también para poder alimentarnos más de tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites y nos concedes llegar aquí. Te pido, Señor, por este culto para que sea de bendición, para que tu presencia, Señor, se deje sentir en este lugar y en cada uno de nosotros, Señor. Te pido que todo lo que se haga aquí, Señor, sea solamente dirigido por ti. La alabanza, la predicación, Señor, el mensajero que tú traerás este día, Señor, úsalo para nuestra bendición y que solamente lo que Él diga, Señor, sus palabras sean venidas de ti, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, trae con bien a aquellos hermanos que vienen en camino. Apresura sus pasos para que juntos podamos alabarte, Señor, y glorificar tu nombre. Quédate con nosotros y perdona todos nuestros pecados. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. En esta mañana, nuestro Padre y nuestro Dios, llegamos hasta tu divina presencia agradecidos en gran manera por una semana de trabajo, una semana de actividades, una semana de experiencias donde pudimos ver tu mano, donde pudimos sentirte en medio nuestro, donde pudimos, Señor, constatar que tú estás al pendiente de tus hijos y estás al cuidado de los nuestros también. Gracias, Dios, por amarnos tanto, sin merecerlo, por ofrecer a tu Hijo amado para que ocupara un lugar que nosotros debimos haber ocupado en la cruz, en el monte Calvario. Gracias, Dios, porque eso solamente lo podías hacer tú en tu gracia. Gracias por bendecirnos al permitir que estemos reunidos en tu nombre en esta mañana en tu santo templo, poder cantarte, poder leer tu palabra y predicarla, alimentarnos con ella. Oro, Padre, que tu propósito sea cumplido al traernos este mensaje, que tú seas exaltado y enaltecido y enteramente glorificado en todo, Señor, definitivamente en todo. Y que tú, Señor, nos bendigas y que esta palabra tuya encuentre cabida en nuestro corazón y no vuelva a ti vacía. Anímanos a ir adelante. Despiértanos en aquellas cosas que necesitamos abrir bien los ojos. Llévanos de la mano, Señor. Solo no podemos. Guárdanos, pues, en tu gran amor y que este tiempo de estar aquí lo podamos seguir disfrutando y que al regresar a casa vayamos contentos. Gracias, Padre amado. Muchas gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Hace algunos años yo prediqué este sermón aquí. Lo he predicado en varias partes de la República. Yo acostumbro a apuntar donde los predico y tengo como 12 lugares donde lo he predicado en 24 años. La primera vez que lo prediqué fue el 91. Marzo del 91, la primera vez que lo prediqué. Y fue en la Iglesia Bautista Jezreel de Torreón. La última vez que lo prediqué fue el año pasado, en Chihuahua. Pero aquí en la iglesia, la última vez que lo prediqué fue en abril del 2008. O sea que estamos hablando de casi 6 años. Y en la semana, como le digo, no sé por qué, tengo 1000 sermones, no sé cuántos tenga. Y hermanos, desde hace 15 días hasta hoy todavía a las 5:33 de la mañana, que abro los ojos, veo el reloj, lo primero que se me vino a la mente fue este sermón. Y en la semana lo estuve estudiando. Claro, hice algunos cambios, algunas adecuaciones que tal vez hace 6 años no era necesario y que ahora sí son. Dios lo sabe todo. Y hermanos, de verdad me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un sermón que ya prediqué? Si hay tanto que predicar. Pero al decidir hacerlo, sentí paz en mi corazón. Y yo siempre creo que cuando Dios nos da paz, es una manifestación gloriosa de su voluntad para nosotros. Porque no hay como tener paz. No hay como tener paz. Podrá el mundo estar ardiendo en llamas y podremos nosotros estar metidos en grandes problemas, pero teniendo la paz de Dios en el corazón,
está pasando nada. Poder dormir a gusto y levantarse en paz y salir de la casa a gusto y en paz. Problemas, ¿cuáles problemas? Hay paz. La paz de Dios gobierna, que gobierna nuestro corazón, ¿verdad? Y rebasa nuestro entendimiento. Así es. Bueno, muy bien. Así que, hermanos, cuando leemos este pasaje de Lucas capítulo 22, nos damos cuenta que se está refiriendo a un evento más de lo que sucedió en toda una semana. Para muchos la semana más significativa en la vida del Señor Jesucristo. Bueno, para algunos, algunos escritores piensan eso. Para mí hay semanas muy significativas en la vida del Señor, pero esta como que sí se la lleva a las demás, rebasa a todas. ¿Por qué? Porque hubo sucesos o cosas que sucedieron que bien marcadas en la palabra de Dios. Lo que sucedió el domingo que entró el Señor triunfal a Jerusalén, cuando le tendieron ramas y fue recibido con hosanas y con vivas y bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquel domingo de entrada triunfal que nosotros conocemos, o sea, alguien le ha llamado el Domingo de Ramos. Y como el lunes sucedió otra cosa, cuando el Señor le declara a sus discípulos y cuando les dice, yo me voy y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho. Y es cuando le cita esa gloriosa revelación: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el martes como va a Betania y sus, bueno, en fin, hermanos, una semana de sucesos. Entonces, esto que vamos a ver aquí, hermanos, sucedió justamente en esa última semana de vida del Señor Jesucristo sobre la tierra. La última semana de la vida. Yo lo he dicho aquí, lo he creído desde que lo escuché, lo aprendí, me lo retuve, lo creo, de que no importa cómo comiences, importa cómo terminas. Podemos comenzar muy bien. ¿Y cuántos cristianos han comenzado la vida cristiana muy bien? Ese primer amor con todo el entusiasmo y con toda la motivación, y muy bien, pero a la medida que vienen las pruebas, se van quedando atrás y se van rezagando y se van rezagando y se van rezagando, y más adelante luego se vuelven esos cristianos que se fijan en todo y pretextos para todo, porque fulano tal lo hace, porque yo no lo hago, o justificándose lo que otros hacen para hacerlo él también. Entonces empezaron muy bien, pero ¿cómo están terminando? Y terminan siendo cristianos que, no hombre, critican todo en la iglesia cuando habían comenzado muy bien. Qué terrible. Cristianos que querían que toda su familia viniera a Cristo y traían al pastor y a los diáconos y a su maestro de la escuela dominical animados para que fueran a visitar a sus seres queridos, porque querían que se acercaran a Cristo, hermano, y animados, y al final no les importa quién va al infierno, y se vuelven de tropiezo para mucha gente. Muchos cristianos así son. Por eso creo firmemente, no importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Y yo cómo le pido al Señor? Yo recuerdo cómo comencé mi ministerio. No, hombre, hermanos, a mí no me paraba nadie, ni nada. Vámonos adelante, adelante, ni el frío, ni el calor, ni la noche, ni el día. No, vámonos, adelante, adelante. Y yo le digo al Señor, ayúdame Dios a terminar aún mejor que como comencé. La energía física va mermando, pero que el ánimo no decaiga. Definitivamente, hermanos. Y claro, la edad interviene. No sé qué funciona o qué no funciona luego, pero hermanos, tenemos que ir adelante, porque lo que importa no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Ok, así que terminemos bien. Bien. Ok. Entonces, hermanos, vamos a ver. 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 Vamos a ver.
Hermanos, Pedro y Juan fueron enviados por el Señor Jesucristo para preparar un lugar donde ellos participaran de la Pascua, donde el Señor se reuniría con ellos y celebrarían internamente una de las fiestas, la más importante del pueblo de Israel, la Pascua, que celebraba. ¿Qué celebraba la Pascua, hermanos? La salida triunfante de... La liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Eso celebraba la Pascua. Pues el Señor, hermanos, envió a sus discípulos para que prepararan un aposento alto, dice la Biblia, donde participara con ellos de la Pascua. Y estando ya en la cena, el Señor se ofrece a lavar a sus pies los discípulos, y Pedro no quiso que le lavara los pies. Y esto es importante. Pedro se negó a que Cristo le lavara los pies. Entonces el Señor, hermanos, hace una declaración importantísima aquí, diciéndole que esa noche, porque cuando el Señor toma la última cena con sus discípulos, era el día jueves. Era el día jueves. Y ya el viernes el Señor estaría terriblemente torturado. Todo el mundo estando allí, presenciando el sufrimiento más vil y más cruel y más despiadado e injusto que se ha dado hasta este día en la tierra. El viernes es cuando muere el Señor Jesucristo, pero esto se llevó a cabo el jueves. Y el Señor le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que aquella noche todo el mundo, hablando con ellos, todos se escandalizarían de él y lo abandonarían. Y ese nada más. Cuando uno está enamorado, promete todo, porque cree que lo va a cumplir, porque está enamorado. Los discípulos estaban enamorados de su Señor y le prometieron lealtad. Le prometieron que nunca lo abandonarían. No creo que aquí haya algún esposo que le diga a su esposa: sabes que cuando tú estés en momentos difíciles, no cuentes conmigo. Hermano, para mí, yo se lo dije al hermano Dolores, visitándolo en la clínica, en el hospital, en la San José, ahora esta semana, con motivo de la hermana Azucena que estuvo internada. Yo se lo dije a la hermana Azucena y se lo dije a él: hermana, admiro a su esposo, es admirable su esposo, y la felicito por el esposo que tiene. Se lo dije, hermano, no, se lo dije. Y hermano Dolores, lo felicito a usted también, porque ha estado con su esposa en las buenas y en las malas y en las más difíciles y en las peores. Qué terrible, hermanos, momento difícil, que tal vez el hermano nunca le prometió hacerlo, pero ahí está. Y si ahorita yo le preguntara a un marido para respecto a su esposa, ¿usted qué le prometería a su esposa? Estar con ella, porque hablar sin vivirlo es tan fácil. Pero en el momento difícil, cuando hay que estar allí desvelando sin no poder y no tener que pegar un ojo porque estar pendiente de la esposa o del esposo, y no tener que hacer otra cosa más que estar al pendiente, y que se trata de bañar y de cambiar pañales y de estar, hermano, tantas atenciones. Hermana Azucena, le felicito por su esposo, le admiro a su esposo, y usted, hermano Dolores, lo felicito por la calidad de esposo que es. A muy pocos hombres les he dicho eso. El hermano Dolores se lo dijo esta semana, porque lo he visto. Hermanos, qué fácil es prometer lealtad cuando todo está bien.
Qué fácil es prometer, sí, cuenta conmigo cuando todo está bien. Ok. Los apóstoles, hermanos, principalmente el apóstol Pedro, prometió lealtad. Y aquí es donde el apóstol Pedro comenzó, hermanos, una serie de experiencias que quiero que lo veamos con detenimiento. Una serie de experiencias que lo llevaron al derrumbe espiritual. El apóstol Pedro, derrumbe espiritual. El apóstol Pedro, derrumbe espiritual. Difícil de creer para muchos. En primer lugar, hermanos, como muchos de nosotros, le hemos prometido al Señor que nunca lo abandonaríamos. Nunca lo abandonaremos. Hermanos, para los apóstoles, Pedro era la boca de todos. Pedro era el oído de todos los discípulos. Pedro era el más entrón, el más valiente. Y no quiero adelantarme porque quisiera decirlo, pero hermanos, más adelante lo vemos como Pedro demostró lo contrario cuando se necesitó. ¿Ok? El Señor le dijo a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el viento al trigo, de un lado a otro. ¿Y qué respondió Pedro, hermanos? Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino aún también, si es necesario, morir por ti. Así que, Señor, ni se te ocurra pensar eso. O apenas, Señor, apenas te ocurre pensar eso. No, tú cuentas conmigo, Señor. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, y si es necesario, hasta la misma muerte. Hermanos, Pedro le asegura al Señor que nunca lo abandonaría. El Señor le dijo a todos los discípulos apóstoles esa noche: todos ustedes, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ya estaba escrito, solo se lo recuerdo, le dijo el Señor, y así será. Hermanos, qué palabras tan fuertes. Está escrito, y así tiene que suceder porque la palabra se cumple. Y todavía, ¿qué dice Pedro? Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Seguí el hombre animado. Gracias, gracias. Seguí el hombre valiente, hermanos. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Hermanos, evidentemente, Pedro estaba equivocado en sus fuerzas espirituales. No estaba bien ubicado. Él creía que podía más de lo que realmente podía. Ahora, y no es que Pedro se estuviera jactando de una fidelidad a Cristo que él no quería. No es que Pedro se jactara de una fidelidad a Cristo de la cual él no estaba convencido. Claro que estaba convencido. Lo hacía con el corazón, hermanos, pero estaba mal ubicado en su fuerza o en su poder espiritual. No estaba bien centrado el apóstol Pedro, estaba viviendo engañado, creía que podía, pero la realidad, al rato vamos a ver que era otra. Él creía que era más fuerte que sus compañeros. Él pensó, hermanos, que amaba tanto a Cristo y que lo amaba de verdad, que estaba dispuesto a dar su propia vida por él. Y Pedro le dijo al Señor mentiras. Él hablaba con la verdad. Le hablaba con la verdad. Estoy dispuesto, Señor, a morir por ti.
todo el mundo se va a reír y se va a escandalizar y se va a burlar. Y todo el mundo te podrá decir lo que quiera, Señor, pero yo nunca me escandalizaré de ti. Tú cuentas conmigo, Señor, aquí estoy. Ah, qué terrible, hermanos. ¿Cómo encontramos casos en la palabra de Dios bien claros, bien registrados, de hombres y de mujeres que obviamente nunca pensaron terminar como terminaron? Sansón y Dalila viene a mi mente. Sansón, hermanos, confió tanto en sus fuerzas físicas que no creyó lo que le sucedió después, nunca lo imaginó, que confió tanto en su, en la mujer que le llamó la atención, en Dalila, y hermanos, creó una amistad tan íntima, que le confió un secreto por lo menos, que no debió haberle confiado, y le costó su vida. Pero empecemos con que le costó su vista, le costó su libertad, y por supuesto le costó su propia vida. Él siempre creyó que podía ser más fuerte que lo que pudiera haber en su entorno. Tenía mal medida su fuerza. ¿Cuál fue el secreto que reveló Sansón? Que cortándole el cabello su fuerza disminuiría y volvería a ser una persona normal. Pero pues Dalila, habiendo acordado con aquella gente, los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, le declaró el secreto y cayeron. Después de una serie de mentiras de Sansón, por supuesto. David, hermanos, él nunca hubiera pensado en el resultado de lo que iba a hacer cuando vio a aquella mujer bañándose en la casa vecina. Él nunca imaginó, hermanos, jamás hubiera pensado que caería en adulterio y que él mismo ordenaría la muerte de un hombre a fin de cubrir su pecado, a fin de cubrir su adulterio. Y hermanos, como en el apóstol Pedro vemos la realidad de algunos refranes que por algo se han hecho. ¿Cómo dice algún refrán, hermanos? Cae más rápido un hablador que un cojo. Del dicho al hecho se cae la sopa. ¿O cómo dice? Del dicho al hecho. ¿Cómo? Del dicho al hecho se cae la sopa. Del plato a la sopa hay mucho trecho. Y el chapulín colorado no vino. Miren, sácame la foto. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Qué terrible esto, ¿verdad? Del dicho al hecho se cae la sopa, iba a decir otra vez. Hay mucho trecho. Justamente, hermano, le pasó esto al apóstol Pedro. No sé si a usted le ha sucedido. Del dicho al hecho se le cae la sopa y hay mucho trecho y todo. Por eso dice la palabra de Dios: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, hermano. Pedro le prometió al Señor lo que usted y yo le hemos prometido, que es que nunca lo abandonaremos. Qué terrible es esto, hermanos. Prometer lealtad, y cuando se ofrece la lealtad es lo que menos hay. Prometer estar allí, pero cualquier tronido del cielo ya nos espanta y ya no estamos donde tenemos que estar. Se ofrece algo, hermanos, que se anunciaron que va a subir el clima a 50 grados y ya no salimos porque no puede ser. Hermanos, Pedro le prometió al Señor que nunca lo abandonaría. Nunca lo abandonaría. Pero algo más, hermanos, Pedro duerme cuando tenía que orar. No sé si a usted le ha sucedido eso, a Pedro le sucedió.
llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al Getsemaní. Sus 3 apóstoles, sus 3 discípulos, con quien él podía tener más intimidad, con más confianza, con más seguridad, podía contar con ellos, sus 3 hombres de plena confianza, con quien el Señor podía en un momento dado desahogarse en su humanidad, algún pesar, platicar con ellos, desahogarse como todos necesitamos a alguien de confianza con quien desahogarnos en un momento dado. Y el Señor jala a Pedro, Jacobo y Juan y les pide que oren con él por lo menos 1 hora. 1 hora Pedro, 1 hora Jacobo, 1 hora Juan. Pero dice la palabra de Dios que ellos se durmieron. Pero él hizo que nunca lo abandonaría. Hermano, lo más barato del mundo, hermano, no lo más barato, lo que no cuesta es orar. Pues mire, ellos ni lo más barato ni lo que no cuesta pudieron hacer. Dice la palabra de Dios que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y se dirige a Pedro: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Pedro, si hace apenas 2 horas me prometiste que no me abandonarías. Estábamos cenando cuando me lo dijiste, Pedro. Me acabas de decir apenas hace 120 minutos que no me abandonarías y estás dormido. Porque esto ya fue en la madrugada, hermano. Cuando ya van al Getsemaní y sucede todo lo que sucedió allí. Dijera yo, nadie le recordó a Pedro. Pero fueron 3 veces, hermano. 3 veces. Vuelve el Señor y lo encuentra durmiendo. Y se va el Señor otra vez. Y regresa y lo encuentra durmiendo. Caray, qué terrible. ¿Por qué se dirigió a Pedro, hermanos? Porque es el que le había prometido: Señor, tú cuentas conmigo. Hombro a hombro, espalda con espalda, Señor. Tú cuentas conmigo. No te preocupes, Señor. Ahí estaré a la hora que se ofrezca. Tú toca la puerta y yo salgo. Esto es lo de menos. Y si estoy dormido, solamente despiértame. Tú estás allí y yo estoy contigo. Hermanos, ¿cuántas veces los cristianos somos tan insensibles que no nos damos cuenta del peligro en que estamos y en lugar de orar dormimos? En lugar de orar y de velar, dormimos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos falta discernimiento espiritual para pensar y poder entender que las cosas no están tan bien ni están tan seguras como nosotros lo estamos creyendo? O a veces nos acomodamos y queremos creerlo, pero no está bien. Hermano, ¿cuántas veces a mucha gente se le apercibe de un problema inminente, ya inevitable, que ahí viene? Y que tienen que abandonar cierto lugar porque algo terrible va a suceder. Y la gente no, porque no lo cree. No, aquí nunca ha pasado nada. Viene en mi mente, estamos en Carrillo, Puerto Chiapas, de Tapachula a la sierra, 40 minutos, tal vez media hora. Estábamos, hermanos, en una campaña evangelística y está un volcán enorme que es, la línea de Guatemala con México pasa casi por el medio del cráter. Si pudieran hacerlo, lo hicieran, pero sí pasa por donde se puede hacer. Un volcán enorme, hermanos, que cuando me platican los hermanos allí, ahí duré 8 días, de sábado hasta el otro domingo. Acá, hermano, y ese cerro tiene forma de volcán. Sí, es el volcán del Tacaná. Es un famoso volcán. Parece rumbo no, pero parece muy famoso. De repente echa fumarolas. ¿De veras, hermano? Sí. ¿Y qué hacen? Nada. Vienen volcanólogos y estudian y a veces nos han querido sacar, pero no salimos. Y no les hace daño.
los vapores que emite o el humo. Sí, ha habido niños con asma bronquial y que hasta algunos hasta se han muerto, que se han ahogado. ¿Y por qué no se salen cuando les avisan? Porque no hacen erupción, no pasa nada. De perdida por el humo o lo que sale de allí. Hermano, es enorme ese volcán, ya viéndolo así en las faldas del volcán, ahí estábamos predicando. Bueno, qué terrible viene a mi mente. Cómo a veces, hermanos, la gente no hace caso y muere a causa de no obedecer. Las órdenes de alguien que sabe, que es lo más importante. Y hermanos, a nosotros cuántas veces se nos apercibe la palabra de Dios y no hacemos caso. Se nos habla claramente en la Sagrada Escritura y cerramos nuestros oídos, endurecemos nuestro corazón y no queremos entender nada. ¿Cuántas veces dormimos, hermanos, mientras el mal se está acercando a nuestra casa? El mal está acechando a nuestra familia. El mal, hermanos, el enemigo de nuestras almas, está tocando las puertas del corazón de nuestros hijos. Y nosotros dormimos. ¿Cuántas veces el mismo enemigo está tocando las puertas de nuestra propia vida? Y no estamos entendiendo eso, hermanos. Y lo que hacemos es dormir cuando tenemos que orar. Eso tenemos que ir aprendiendo del apóstol Pedro, hermanos. No sé por qué los cultos menos concurridos son los de oración. Porque es un enfado orar. Alguien de los que no vienen a los cultos de oración pudiendo venir. Repito. Alguien de los que no vienen a los cultos de oración pudiendo venir. ¿Podría decirme por qué no viene? Pudiendo venir. ¿Por qué no viene? Mira esta falta de valor. Porque es oración, hermano. El culto de oración. No, ahí no hay ruido, no hay alabanza. Como que el Señor puede el ruido. No, es un enfado. ¿Y quién lo va a dirigir? ¿Lo va a dirigir el Alán? Ay, no, el Alán. ¿Y quién va? ¿Y cuánto dura? ¿Y cómo es? Pues venga para que sepa. Tenemos cultos dominicales de 150 gentes. Y tenemos el domingo, el viernes fuimos 102 en las reuniones de los viernes. Pero el miércoles fuimos 64. ¿Se da cuenta cómo qué bajón? Más de la mitad en relación al domingo. ¿Perdón, hermano? Y el sábado, que fue 1 de febrero, hermano. El sábado 1. ¿Por qué, hermanos? ¡Qué terrible! Pedro dormía cuando tenía que orar. Pero de repente suena el teléfono. Pues no, ha sonado, por eso lo digo. 4 de la mañana. Hermano pastor, ¿no podría usted venir, por favor? Sí, como no, hermana, claro que sí, pero ¿qué le pasa? Pues es que... dormía cuando tenía que orar. Y no estoy hablando de la noche. La noche hizo para dormir, estoy de acuerdo. Pero estoy hablando en sentido espiritual. Al fin, que este es el pastor que nos arregla la vida. Este es el pastor que nos arregla los problemas. Este es el pastor que quiere que todo el mundo en ese momento ore por ustedes o por nosotros, me voy a incluir. Y quiere que todo el mundo haga todo por nosotros. Pero cuando se trata de estar donde no tenemos que estar, somos los primeros. Y cuando tenemos que estar en el culto de oración, no, a todos oran por las familias y ahí estoy yo. Hermano, Pedro dormía cuando tenía que orar. El enemigo está tocando la vida de nuestro matrimonio, está tocando la vida de nuestra familia, nuestros hijos, nuestra vida personal. Esas personas que más queremos en la vida están siendo acechadas constantemente. Y usted, padre de familia, ¿qué está haciendo por ellos? Dormir cuando tiene que orar. Hermanos, eso no es posible. Entonces Pedro le prometió
que nunca lo abandonaría, le prometió, hermanos, estar con él en todo momento, y durmió cuando tenía que estar orando. Tercer lugar, Pedro recurre a la violencia. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pedro aquella madrugada cuando van a Getsemaní a tomar preso al Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Pedro, hermanos? ¿Acaso no recurrió a la violencia? Sacó una espada y le cortó la oreja al hombre. Dice la palabra de Dios que hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo todo lo puede. Pues no sé si la arrancó totalmente, pero si la arrancó, la juntó, la sacudió y se la puso. Sí. Imagínate la oreja, lo puedo pensar. Y si le quedó colgando, pues ahí no se la acomodó. Y se acabó el problema. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo, reunido con sus discípulos en el aposento alto, uno de ellos sacó 2 espadas. Y todavía se lo dice: aquí hay 2 espadas, Señor. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Basta. Basta. Vámonos. Se acabó esto. Y notando Pedro que el Señor se había molestado porque aquel discípulo había sacado 2 espadas, todavía llevaba la suya al Getsemaní. No fue capaz de entender que al Señor le molestaban esos artefactos y que tenía que sacarlo, y no lo ocupaba andando con el Señor. ¿Para qué quería una espada? Hermanos, si hubiese Pedro recurrido a la oración, no hubiera recurrido a la violencia. Por supuesto que no, hermanos. Cuando el cristiano recurre a la violencia es porque no está orando, a menos no con el corazón. Hay otra forma de pensar. Hay más sensatez, más sabiduría, más entendimiento, hermanos. ¿Qué portamos usted y yo debajo de nuestra ropa? ¿Alguna espada, algún arma de esas que dañan físicamente, o un arma poderosa en el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué portamos nosotros? ¿Un arma espiritual? ¿Qué estamos portando? Pedro recurrió a la violencia. Quiero ir más rápido en esto. Vean cómo nos vamos metiendo. Pedro, hermanos, dice el versículo 54: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y luego que dice, no tenga miedo de leer, hermano. Versículo 54, voy a leer, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y lo que dice, Pedro le seguía de lejos. ¡Qué terrible, hermanos, esto! ¡Ay, Señor, no puede ser! Pedro, el que había prometido estar con el Señor, el que le había prometido no abandonarlo, ahora estaba a lo lejos, hermanos. Le seguía de lejos, dice la Biblia. El valiente, al que le sobraba valor, ahora lo está siguiendo de lejos, hermanos. Y déjeme decirle que seguir a Cristo de lejos es mejor no seguirle, porque a Cristo se le sigue de cerca o no se le sigue. Es decir, se va a poner, mejor dicho, se va a poner allí, hermanos, de cerca, o se le deja mejor ir de largo. Y yo creo, hermanos, que una de las armas que ha usado el diablo y que sigue usando hasta nuestros días es hacerle creer a la gente que se puede seguir a Jesús de lejos. Y muchos cristianos en este momento están siguiendo a Jesús de lejos. Si no, aquí lo cupiéramos, hermanos. Aquí lo cupiéramos. Pero lo están siguiendo de lejos, sencillamente. Hermanos, no podemos seguir a Cristo a medias. Tenemos que estar allí. Tenemos que estar sencillamente. En lugar de ir al lado del Señor, hermanos, mucha gente está escogiendo, está prefiriendo ir de lejos.
ir de lejos. Al final, cuando se me ofrece, le hablo al hermano Alcorcha, es el encargado de la oración en la iglesia. O si no, pues al pastor. Ya sé que me va a regañar, pero no al pastor. Hermano, qué terrible esto. Qué terrible esto. No estoy diciendo que no me llame cuando me necesite. Lo que estoy diciendo es que se ponga a orar. Lo que estoy diciendo es que doble su rodilla y se humille delante de Dios y en vez de dormir, ore. Eso es lo que estoy diciendo. No que si me necesita, no me llame. Claro que sí. Hermanos, Pedro cometió otro error. Aparte de que lo que hemos mencionado, se confunde con los enemigos del Señor Jesucristo. Y se confundió, hermano, terriblemente. Dice el versículo 55: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Qué terrible. Pedro comenzó a calentarse con el fuego que aquellos habían encendido. Empezó a calentarse con el fuego que ellos echaron a andar, hermanos. Se confundió estando ahí con ellos. Déjenme ver qué dice este versículo. Dice el versículo de Juan 18:18. No lo busquen, nada más yo lo leo. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Pedro estaba allí, hermano, confundiéndose con los enemigos del Señor Jesucristo. El Señor ya estaba allá adentro. Ya estaba en el pretorio. Ya estaba en casa, allí donde tenía que estar para presentárselo a Poncio Pilato, hermanos, el que había de juzgarlo. Y Pedro está allí, hermanos, haciéndose pasar como uno de ellos. Pedro no entró con cuidado ni con la finalidad de identificarse como discípulo del Señor, hermanos. Porque si se hubiera confundido, o vaya, si se hubiera identificado, mejor dicho, como discípulo del Señor, quién sabe cómo le hubiera ido también. Y tuvo miedo Pedro de eso. Prefirió mejor identificarse como alguien que no conocía al Señor. Ah, qué terrible eso. Como alguien que no conocía al Señor y confundirse entre los enemigos de su Señor. Híjole, qué feo es esto. A Pedro se le había olvidado, hermanos, lo que el Señor les había dicho hacía 3 años. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, les dijo el Señor. Y claramente vosotros sois la luz del mundo. No tienen que buscar otro fuego para calentarse, porque tú eres la luz. Pero Pedro lo olvidó, hermanos, y se confundió con los enemigos del Señor, y entonces vino algo, ahora sí, catastrófico. Mire cómo se fue yendo el apóstol Pedro. Cómo se fue yendo terriblemente. Lucas 22:57 dice, híjole, bueno, dice el versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ay, ay, ay. Mujer, yo no lo conozco. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿También lo hubiera negado? Híjole. Pedro lo hizo, hermano. Pedro, el que prometió lealtad. Pedro, el que prometió nunca abandonarlo. El que prometió no escandalizarse, y aunque todo el mundo lo haga, tú cuentas conmigo, Señor, y si es posible, ir a la muerte no solo a la cárcel por ti. Y de repente está metido sigilosamente para confundirse y no identificarse como los de Cristo.
Y ahora, hermanos, lo niega. Yo no soy mujer, me confundes. Caray, qué terrible esto, hermano. Qué terrible. Si ustedes, las personas que en un restaurante le da vergüenza orar porque lo más van a oír y van a decir que este está loco, o mira ese hermano, es religioso, o quién sabe qué pensará la gente. Si usted lo que le da vergüenza, hermanos, usted está negando al Señor. Definitivamente, hermanos. Y está el versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Ya había pasado una mujer, ahora pasó un hombre, no lo soy, le dijo. Híjole. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Hasta a mí me da cosa leerlo. Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No sé qué siente usted. Bueno, yo no sé, pero yo sí siento que sabe qué cosa. Leer que Pedro tuvo la capacidad, el valor o la cobardía al punto de negar al Señor Jesucristo, cuando apenas hacía unas cuantas horas le había dicho: yo voy a morir por ti, Señor. No nomás tras las rejas, a la misma muerte. Todo el mundo se va a burlar y se va a escandalizar y va a hacer escarnio de ti, Señor. Pero tú cuentas conmigo, yo estaré allí, Señor. Y ahora, hermano, hasta 3 veces lo negó. No puede ser eso. Entonces, hermanos, todos los pasos anteriores necesariamente tenían que terminar en un derrumbe espiritual, o por causa de no estar bien agarrado al Señor como él creía. Fue la caída, una caída lenta. Híjole. Y el derrumbe se llevó a cabo. Y es que, hermano, todos los pasos que uno da día a día nos elevan o nos derrumban. Nos elevan o nos derrumban. Se fue Said con la hermana Claudia, tengo entendido ayer, pero el viernes me despedí de él. Le dije: Said, te vas, tienes que irte, está bien, pero solo te quiero decir algo. No sé si también en su tiempo se lo dije a Gerardo Palacios, no estoy seguro. Debía haberse lo dicho, que se lo digo a cuando se va a ir de la ciudad por algún tiempo. Le decía: Said, no se te olvide que vas representando una iglesia. Pórtate bien. Vas representando a un pastor que estará orando por ti todos los días. Vas representando a tu propia familia. Pero sobre todas las cosas, representas al Señor Jesucristo donde quiera que estés. Bien portadito, mijito, le dije: ojalá que nunca me entere yo que has caído en la tentación terriblemente y que ahí permaneces. Ojalá que me entere que nunca hayas caído y que Dios te bendiga. No son palabras sencillas. Cuando uno va a estar, se tiene que ir de la ciudad y abrazarlo y despedirlo y todo eso. Hermanos, yo creo que si hacemos lo que hizo Pedro, obligatoriamente no pasará mucho tiempo sin que estemos
bien caídos, derribados, frustrados, maltratados por el diablo, deshechos de nuestra carne, y nos llevaremos entre los pies al esposo, a la esposa, a los hijos si los hubiera. Por eso es importante pensar muy bien sobre qué estamos parados, sobre qué estamos caminando y en qué pasos estamos dirigiendo a los nuestros. El apóstol Pedro, hermanos, terminó necesariamente en ese declive, en un derrumbe, en una caída. Estemos bien listos en todo esto, hermanos. Todos los pasos que usted y yo demos nos conducirán al levantamiento o a la caída. Tarde o temprano el Señor tratará con nosotros. Tarde o temprano el Señor hablará directamente como es necesario para que lo podamos entender. ¿Y por qué provocará celos al Señor? Tranquilos, bien. Le he dicho a mis hijos y a mi esposa, miren, si el Señor nos permite una experiencia difícil, que sea para crecimiento espiritual, no para levantamiento de una caída. Que sea para crecimiento espiritual y fortalecimiento de la vida cristiana, no porque estamos en el suelo, caídos por causa del pecado y derrotados y frustrados por causa de que le hicimos caso a nuestra carnalidad. Y si el Señor nos llama y nos zarandea, ok, que sea solamente porque necesitamos ser tratados así para bendición de otros. Y ni modo, eso sucede. Vivimos experiencias para bendición de otros, pero es aquellos otros ni en cuenta. Y hablo de los nuestros. Hablo de los nuestros. Hermanos, a veces no nos damos cuenta y estamos bien metidos en los problemas. No nos damos cuenta a veces y estamos conversando con la serpiente, como Adán lo hizo. No nos damos cuenta, hermanos, cuando estamos tergiversando lo que Dios nos habla en su palabra. Y vivimos la vida cristiana como la entendemos nosotros, no como Dios lo demanda. No nos damos cuenta cuando le echamos la mirada al fruto prohibido y de pronto estamos gustando de él. Y estamos comiendo de él. O estamos como Lot, cuando Lot alzó sus ojos y vio la llanura y todo le pareció hermoso. Perfecto, allá voy, dijo. Vio toda la llanura, le pareció lo mejor, hermanos, y se fue hacia la llanura. Y estando en la llanura, hermanos, dice la palabra de Dios que habitó en ellas y puso sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Cuando menos pensó, estaba metido en un serio problema al grado de perder a su esposa y todas sus pertenencias. Pero se fue yendo y no se fue dando cuenta, hermanos. Fue el caso del apóstol Pedro. Una caída muy lenta, pero qué terrible caída, al grado, hermanos. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo no sé qué será llorar con amargura, y Dios me libre de saberlo. He llorado, pero no con amargura, no amargamente. Pedro no podía hacerlo de otra manera. Hay quienes lloramos de gusto, de felicidad, de gratitud. Hay quienes lloramos de dolor y de tristeza también. Pero llorar con amargura, no quiero ni pensarlo. Hermanos, el gallo cantó. El gallo cantó.
y le recordó a Pedro toda su deslealtad, toda su infidelidad, todo el incumplimiento de sus promesas, y le recordó que estaba pisando un terreno pantanoso donde no tenía una razón por qué estar allí. Y Pedro entonces, hermanos, vuelto al Señor, dice la palabra, se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ah, caray, qué terrible esto, hermanos. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Allá adentro, negó al Señor hasta 3 veces en presencia de mucha gente. Pero mire, cuando tuvo que llorar, no estuvo nadie para de perdida apapacharlo. Se encontró solo. Allá adentro negó al Señor delante de todos. Y acá afuera, aparte de llorar con amargura, en la soledad. Debe ser sumamente difícil, hermanos. Creo, hermanos, que la historia del apóstol Pedro es la historia de muchos cristianos, que en este mismo instante están descuidando su vida espiritual, dormidos, somnolientos, sedados por el poder del pecado, cuando el Señor nos llamó a una vida. El Señor no nos llamó a sobrevivir la vida cristiana, nos llamó a vivirla y en abundancia, hermano. Entonces tenemos que vivir la vida cristiana abundante que el Señor nos ha ofrecido, nos ha regalado y que está en nosotros, hermanos. Pero no la vivimos sencillamente, ¿por qué? Porque estamos midiendo más nuestras fuerzas espirituales. Creemos que podemos solos. Solos nunca podremos, hermano. Qué terrible, hermanos. No. Y no puedo evitar decirlo, pero este teléfono, ¿cómo ha sonado? De las llamadas más tristes que he recibido, pastor, es para decirle que tal hermano está en tal parte. Por favor, vaya por él. Y que usted entre, hermano, y vea un hombre que usted lo ama porque es oveja, porque es hijo de Dios. Batiéndose en el pecado, en una cantina, en un antro. No puede ser. Bailando con las mujeres prostitutas del lugar, borrachos, y el pastor tener que entrar a una cantina por una oveja y sacarlo abrazado, como bien decía el hermano Alcorcha uno de estos viernes, y abrazarlo como si fuera el consentido. Mira qué difícil es para un pastor eso, hermano. Como es difícil abrazar en un duelo a alguien que está sepultando a su ser más querido. Hermanos, ¿por qué no aprender de la lección antes de caer? Le animo, hermano, a que no sea parte de las estadísticas, ni la historia de Pedro se repita en usted, y no sea usted de los que otros oran por usted y usted no ora. Sea usted de los que oran por usted.
Y que sus hijos noten y sientan y se pueda sentir realmente, hermano, que usted es un hombre poderoso en la palabra, porque usted dobla su rodilla, porque la Biblia forma parte de su plan de lectura diaria. Cuando vamos manejándolo bien, que le hacemos caso a las indicaciones, no entre. Prohibido circular. O sencillamente el círculo con la diagonal y está la E, o que aquí no debo estacionar. Igualmente, hermanos, atendamos las instrucciones de Dios para no ser multados, para que el Señor no nos infraccione y tengamos que pagar a un precio muy caro. Vamos entendiendo esto, hermanos. Pedro negó al Señor que nunca lo abandonaría. Pedro durmió cuando tenía que estar orando, hermano. Deje la cama y véngase a orar. Y no hablo de la cama a su recámara, hablo de la comodidad y el conformismo espiritual en que a veces usted y yo estamos sumidos y estamos metidos allí. No, hermano. Pedro durmió y tenía que estar orando. Pedro recurrió a la violencia. Siguió a Jesús de lejos. No sea usted y no sea yo, hermanos, en quien se repita esta historia. Y Pedro se confunde con los enemigos del Señor. Alguien me hizo un reclamo. No reclamo, voy a decirlo más directamente. Alguien me echó en cara. Se lo digo directamente. Alguien me echó en cara. A algunos de tus jóvenes se les dio de chiltepinos. Chiltepinos. Me suena, dije yo. ¿Qué es? Me dijeron, es un restaurante bar. Obviamente, dije yo, dame nombres. Yo no sé qué es chiltepinos. Ahora que ya me lo mencionaron, yo ubico uno, quién sabe dónde, acá. Pero digo yo, pregunto, díganme, ¿es un bar? ¿Restaurante bar? Díganme, yo no sé. Está apartado. ¿Está apartado para qué? Restaurante y el bar. Está apartado el restaurante y el bar. ¿Y ustedes dónde han entrado? No lo agarré, ¿verdad? Me echaron en cara eso, hermanos. Los jóvenes de la central me lo dijeron, los jóvenes de la central tienen fama de ser los mejores de la ciudad entre las iglesias bautistas. Me lo dijeron, lo tengo que decir también. Pero a 2, 3, y ese 2, 3 puede ser 10, 15, o 5, 10. Los vieron en el Chiltepinos. ¿Y qué es el Chiltepinos? Un restaurante bar. Un antro, dije yo. No, antro no. Un restaurante bar. Y yo empecé a darle vueltas a mi cerebro y recuerdo que en Hermosillo visité, fuimos mi esposa y yo y nos metimos a comer, fuimos invitados por alguien a comer a un Chiltepinos. Dije yo no me acuerdo de que sea bar. A menos no lo relacioné en el momento que entré. Me pongo a pensar ahora, digo, a lo mejor que es diferente, sáquenme de esa duda. No, que no es bar. Estoy con eso y hasta que vaya otra vez y corrobore de que a ver a qué sabe la cerveza ahí. Venden bebidas alcohólicas, por eso la llaman. Ok, bien. Claro, yo a la persona que le dije, digo que me dijo, yo le dije, ok, he ido también yo a X lugar a cenar. Voy a decirle su nombre, Mr. Steak. Siempre que voy invitado, pero he ido. Y he visto que sirven cerveza. Por supuesto que es un restaurante. Pero yo dije, eso a que mis jóvenes se anden corrompiendo, no lo creo. Y no lo creí. Pero pregunto, no es la... No. Entran niños. Mande. Un bar que es el que tiene derecho de admisión. Y el Chiltepinos dice que es un restaurante bar de cerveza, que va a entrar toda la familia. Ah, ok, de acuerdo. Ok, asunto aclarado, no hay problema. Porque cuántas veces me lo dijeron,
hace 3 semanas y ahora esta semana. Le dije yo, y se me iba a preguntarle, para que vean que no me quedé con el creerlo, pero sí me quedé con el pendientito. Y ahorita que me acordé, dije, vale, lo que pregunte, porque la caída lenta puede conducir a mis jóvenes y a todo cristiano a eso. Ok. Y yo le dije a quien me dijo, que fue un pastor el que me lo dijo. Muy bien, yo quiero ver de jóvenes, por lo tanto no lo creo, pero lo voy a ver. Eso fue mi respuesta, pero lo voy a ver. Y mire dónde vine a verlo. ¿Verdad? Bueno, ok. Así que voy a creer y vamos a tener que ir. Ahora que cobre, vamos a ir. Ok, muy bien. Así que, hermanos, repito para concluir lo que había dicho antes. La historia del apóstol Pedro, hermanos, es la historia de muchos cristianos en este día, en este momento. Desafortunadamente midieron mal sus fuerzas espirituales, creyeron que podían y no pudieron. Ya yo sé hasta dónde. Mentiras. No sabemos hasta dónde. Así que vale más no entrarle. He puesto siempre el ejemplo del hoyo. ¿No quieres caer al hoyo? No coquetees con el hoyo, que te vas a caer. Mejor aléjate del hoyo. Ok. Hermanos, ¿qué nos ha dicho Dios esta mañana? Tal vez nos habló de manera diferente a todos aquí presentes. Pero lo que sí sé es que Dios nos quiere como mejores cristianos cada día. No estoy diciendo que no prometamos. Lo que quiero decir es que cumplamos lo que prometamos. Le prometimos al Señor lealtad. Vamos a ser leales. Le hemos prometido nunca abandonarlo. Ok. No hagamos ronda con quien ya lo abandonó. Estoy diciendo no hacer ronda. No estoy diciendo negar amistad. Lo que estoy diciendo, hermanos, es orar en vez de dormir. Estar cuando hay que estar, en el lugar exacto. Y para orar, el lugar exacto es la intimidad de su casa o el templo. Esa es mi experiencia. Claro, hay quien dice, es que yo manejando voy orando. Bueno, se ora mejor en el templo, creo. Se ora mejor de rodillas en la casa, si se puede arrodillar. Así que, hermanos, les animo solamente a que vayamos adelante siendo mejores cristianos y que la historia de Pedro no se repita en nosotros. Haga un esfuerzo, sobre esfuerzo si usted quiere, por ser mejor y no fallarle al Señor y corregir lo que hay que corregir. Y si hay que levantarse donde está caído, levántese. Y si hay que crecer, vamos creciendo, hermanos. Que yo prefiero crecer que levantarme. No quiero ninguna caída para no tener que levantarme. Prefiero de aquí hacia allá, hacia lo más alto. Jactancia o vanagloria, no. Felicidad en mi vida y fidelidad al Señor. Así es. Póngase aquí, vamos a orar. Por ser tan bueno, tan generoso, Señor, tan paciente. Gracias, querido Padre, por esta palabra que nos ha regalado esta mañana. Oro que tu palabra misma, Padre, encuentre cabida en cada corazón aquí presente y que no vuelva a ti vacía nunca, Señor. Que podamos entenderla y podamos vivirla. No solo creerla con la mente, sino creerla con todo el corazón. Y que tú nos ayudes, Señor, a ser mejores. Estamos en el camino que lleva a la vida eterna. Ayúdanos a permanecer en el camino, a sostenernos firmes tomados de tu mano gloriosa. Bendice a nuestros niños desde los bebés, a nuestros adolescentes, a sus consejeros, a los maestros de nuestros niños, a los maestros de nuestros jóvenes y nuestros adultos,
hombres y mujeres. Bendice lo que hacemos como iglesia, pero Señor, que nuestra vida personal y privada refleje que Cristo es real, que Cristo es verdad y que transforma vidas porque ha transformado la nuestra. Dios, quita de nosotros todo lo que nos estorba. Y si lo que nos estorba lo quieres dejar ahí, Señor, ayúdanos a brincarlo para nuestro crecimiento. Padre, somos débiles. A veces creemos que somos fuertes, pero no lo somos. Nuestro carácter nos gana sencillamente. Cualquier palabra maldicha de otra persona en contra nuestra nos enardece. Por este día que tú nos permites, Señor. Gracias te damos por el mensaje de tu palabra, Señor.